Hoy es jueves 8 de septiembre del 2022. Para nosotros ya esta es la lección número 14, ¿verdad? Número 14, final de semana 7 del segundo semestre de 2022, curso de comunicaciones eléctricas 1. Iniciamos la lección pasada hablando sobre sobre modulación AM, donde se hizo un recorrido de algunos conceptos que ya se habían visto. Hicimos algún recorrido sobre el concepto de modulación, ¿verdad? Lo que es la portadora, la moduladora y demás, el papel que tiene cada una de esas eh, ondas. Y hoy bueno, y luego vimos el método más clásico, tal vez nada más devolverme un segundito en esta imagen, que es el método de double sideband o doble banda lateral, con portadora suprimida, perdón, el suppressed carrier. Las siglas en inglés, double sideband suppressed carrier, que es un método que lo chequeamos, ¿verdad? Donde tomamos una onda de información. En este ejemplo es con un tono, nada más para el ejemplo, donde hay un mensaje, una señal, que tiene determinado espectro y que cuando lo modulamos con la portadora de onda continua, básicamente la onda modulada es la multiplicación de las dos. Matemáticamente así es como se ve. Y nos da un espectro donde el espectro de banda base se desplaza a las frecuencias de la portadora. Aquí siempre es importante, bueno, todo eso tiene una justificación matemática clara del curso de señales y sistemas. Acá uno lo puede ver como una regla sencilla, ¿verdad? Lo que está en cero, frecuencia, se traslada a FC, ¿verdad? La frecuencia portadora en frecuencias positivas y negativas, distribuyendo la energía a ambos lados, por eso la amplitud cae a la mitad, ¿verdad? Entonces, el espectro modulado, uno ve que lo que estaba en cero, ¿verdad? Se desplazó, entonces esto también se desplaza para acá, entonces nos queda un delta por aquí, y esto se desplaza por acá, y nos queda un delta por acá, que es lo que vemos aquí. Pero lo que sí tiene es que no se ve en la onda modulada, ya no queda evidencia de la portadora, ¿verdad? Vean que aquí no hay portadora, está indicada el punto de la frecuencia en este diagrama, pero no está la portadora como tal. Por eso se llama portadora suprimida, porque en la onda modulada, el espectro de la onda modulada, no tenemos esa onda. Ese fue el método que vimos, que es, a mi criterio, el método más intuitivo. Algunos libros, creo que incluso Hiking empieza con el método que vamos a ver más adelante, que es el de gran portadora, pero a mí me parece que para empezar es un poco más intuitivo pensar simplemente en la modulación como la multiplicación de dos ondas, donde eh, habíamos visto S de T, es básicamente la M de T, que es la información, por la portadora, ¿verdad? Esta es la portadora. Entonces, siendo esto la portadora, esto simplemente siendo la información. Entonces, la información vemos que quedó en el lugar donde queda la amplitud. Por eso es un método de amplitud modulada, modulación de amplitud, ¿verdad? Donde la información eh, afecta, digamos, la amplitud de la onda coseno. Y por eso es que vemos la onda modulada de esta forma, donde la forma de lo que se llama la envolvente, que es el punto por donde pasan los máximos de la onda de la portadora, ¿verdad? Tiene la forma de la señal de información, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, por ahí, bueno, el dibujo no es bueno, pero tiene esta forma. Y en la forma es donde reside la información. Pero otra de las cosas que vimos en el final es que o el problema, es el problema en realidad, que tiene este método es que si la información se vuelve negativa,
que es todo este punto, ¿verdad? Vean que para acá, todo eso ya ahí es negativo, ¿verdad? De ese punto para arriba es positivo. Entonces, toda esta parte que es negativa tiene el efecto de que es una multiplicación de un valor, pero también por -1. Y entonces me crea en la onda modulada, que le llamamos SDT, crea inversiones de fase, estos phase reversals que dice acá, donde, si ustedes lo notan, la forma de onda, que es donde queda la información, viene por aquí, ¿verdad? Esta es la real. Pero para poder llegar al punto y tomar la decisión y poder decir, bueno, aquí tengo que seguir la envolvente de la parte inferior en lugar de la envolvente de la parte superior, hay que notar las inversiones de fase. Hay que notar que hubo una multiplicación -1 para poder tomar la decisión de irse por abajo. Porque, bueno, ya yo creo que ya a este punto muchos de ustedes, o no todos, deberían de poder notar, estoy seguro que así es, que si yo tengo que hacer un circuito, es más fácil nada más decirle al circuito, recree una onda únicamente siguiendo la envolvente positiva, ¿verdad? Que es la envolvente de arriba. Pero vean que eso me crearía una onda que es así. Y esta onda no es igual que la información, ¿verdad? Porque la información tiene ese cruce hacia abajo. En cambio aquí estaríamos rescatando una onda que viene, que baja aquí, ¿verdad? Y aquí hace esto, y luego hace esta montañita. Y ya solo eso, evidentemente, son diferentes. Entonces, a la hora de demodular, si yo hago un demodulador al cual, que es más sencillo, nada más le digo, siga los valores positivos o las crestas de la onda, ¿verdad? Y con eso reconstruye, me crearía o recuperaría una onda con error. Pensando ya en la demodulación, ¿verdad? Porque es que el problema de este método se ve con la demodulación, de que el demodulador es más complejo, porque tiene que darle seguimiento a las inversiones de fase. Y darles seguimiento, no, pues, está difícil, ¿verdad? Es más fácil lo que se llama un detector de envolvente, ¿verdad? Que el detector de envolvente, si es, eso lo veremos después, y haremos un resumen un poco más amplio cuando podamos comparar los sistemas. Un detector de envolvente nada más detecta la envolvente positiva y eso sí es muy sencillo. Pero esto es un problema que hay que arreglar y después veremos cómo se arregla, ¿verdad? Pero doble banda lateral de portadora suprimida tiene ese inconveniente. Es un inconveniente. Bien. Pensando de una vez en la demodulación para ver el método completo, ¿verdad? A la demodulación se le llama muchas veces detección, ¿verdad? Es un proceso de detección de qué? De la información en la onda modulada, ¿verdad? Y entonces, como ya les decía, debe detectar los cambios de fase, porque si no los detecta, obtengo ondas como esta de arriba, que esa de arriba es incorrecta. Yo necesito obtener la forma de onda original y para eso tengo que notar los cambios de fase. Entonces, toca sí o sí detectar los cambios de fase, ¿verdad? A nivel de matemática, ¿en qué consiste eso? Bueno, eh, yo puedo detectar la señal adecuadamente multiplicando la señal modulada. Señal modulada, estamos hablando de SDT, por una cosenoidal de frecuencia igual que la portadora, o sea, un coseno de omega CDT. Recuerden que la C es de carrier. Entonces, vean qué interesante. Si yo tomo la onda modulada y en un receptor, yo multiplico la señal modulada por la portadora que tengo. Esta es la señal modulada, ¿verdad? MDT, que es una onda genérica, por eso está puesta así nada más como M, ¿verdad? Por AC coseno 2 pi FST. Este, y lo multiplico por el coseno de la misma onda que se utilizó para modular, ¿verdad? Hago lo mismo, vean que esto es un coseno de omega c de t, ¿verdad? Omega c es igual a 2 pi FST, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno,
Cuando yo multiplico, como es el mismo, tengo un coseno cuadrado. Ujú. Entonces, es bien conocido que la igualdad de un coseno cuadrado del mismo argumento es un medio más un medio del coseno del doble del argumento. En este caso, el doble de la frecuencia, lo solemos decir así. Entonces, tenemos m de t hace medios, ¿verdad? El medio sale por este medio. 1 y un coseno del doble de la frecuencia. Esto es un coseno de 2 omega ct. Nada más que aquí está puesto en términos de fc, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es el único detalle. En frecuencia, ¿eso qué significa? Bueno, de aquí uno ya más o menos debería poderlo ver. ¿Qué es lo que significa? Bueno, si le hacemos transformada a esto, hace medios es una constante. Constante que queda por ahí. Hay dos términos, ¿verdad? Con un más, entonces voy a tener la suma de dos transformadas. La transformada de quién? De m de f, que es el par de transformada de la información. Yo tengo un m de f, que es el par de transformada de m de t. Recuerden, esto es información. Generalmente le damos un tratamiento así totalmente genérico porque la información es una señal estocástica que no tenemos una función para definirla. Lo más que hacemos, usualmente para estudiar algunas de sus características, es utilizar como señal determinística una senoidal, un tono, ¿verdad? Que después lo haremos, de hecho, de ahí se saca mucha información. Pero aquí nada más decimos de que esto es la señal de información. Entonces es la señal en banda base, entonces decimos frecuencia, y entonces decimos M de F, F, a mí las Fs y las Ts me quedan a veces parecidas, a veces todo el tiempo. Y entonces decimos que tiene una forma genérica, nada más, ¿verdad? Una forma genérica que cuando se moduló se envió a frecuencias altas. Cuando se demodula, lo interesante es que encontramos que aparece otra vez en banda base. Ahí está. Al multiplicarla por 1, de esto es simplemente constante por el MDF, ¿verdad? Simplemente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos banda base. Banda base. Y el otro, que es AC, medios, ¿verdad? La transformada me da un medio, ¿verdad? Que está ahí, la transformada del coseno, ¿verdad? Recuerden que la transformada del coseno, haciéndola en F, saca un medio, ¿verdad? Entonces ese medio se multiplica por este que está acá, por eso queda un 4 aquí. Entonces se multiplica este por el que sale de la transformada del coseno. Y del coseno, recordemos que su expresión en frecuencia es un delta, ¿verdad? Un delta de, en este caso, 2fc, porque están dos veces la frecuencia. Y hay una propiedad, ya este punto ustedes deberían de tenerlo claro, ¿verdad? Cuando multiplicamos, entonces el m de t por el coseno, ¿verdad? Entonces tenemos el mismo efecto de modulación, básicamente, nada más que en dos veces la frecuencia. Entonces, aparece la onda o se da un efecto de modulación desplazado o ubicado en dos veces la frecuencia portadora. ¿Qué significa eso? Que a la hora de hacer esta multiplicación me queda una parte aquí en banda base, que es esta es en banda base, y me queda otra en 2fc. Bastante alto. Recuerden que uno de los criterios, bastante alto en frecuencia, recuerden que uno de los criterios que se usa es que FC debe ser mucho mayor que la máxima componente de frecuencia de la banda base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la banda base, vean que esto es 2W, este es el ancho de banda, W. Entonces, en ese caso, FC es mucho mayor que W. Entonces, 2FC obvio, un montón más grande, está el doble. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que eventualmente es posible y de manera relativamente sencilla aplicarle un filtro a esto, a la señal banda base por estar muy separados en frecuencia y le aplicamos un low pass filter. Un filtro pasabajos, ¿qué va a hacer? Ese filtro pasabajos lo que va a hacer es que me elimina
esto que está acá, con un filtro de verdad. Aquí, bueno, por facilidad dibujé el cuadrito, pero digamos, un filtro práctico. O sea, ustedes pueden ponerlo por acá y si lo ve uno estilo bode, ¿verdad? Con líneas rectas, lo pone uno aquí, lo tira acá y listo, ¿verdad? Es un filtro realizable. ¿Por qué? Gracias a que la separación de frecuencia aquí es muy grande, muy, muy grande. La idea es que sea bastante amplio. Ujú. Entonces, en la demodulación eso es lo que se puede lograr, ¿verdad? Entonces, ese término de alta frecuencia se elimina con un filtro pasabajas, ¿verdad? Que es el low pass filter, que es lo que les estoy diciendo. Alta frecuencia, 2 FC, que es como un residuo espectral. Le decimos residuo porque no nos interesa, ¿verdad? Si nos interesara, el residuo sería otra cosa, ¿verdad? Pero es como un residuo espectral que vamos a tener. Entonces, el resultado de multiplicar la onda modulada por la portadora, localmente, es obtener esta expresión que es la información por un factor de escala, AC medios. Dependiendo del AC, puede ser grande, pero bueno, eso es más matemático que otra cosa, ahorita les comento. Y obtenemos un término que es del doble de la frecuencia, el cual es fácilmente eliminable con un low pass filter. El low pass filter me deja pasar solo esto que está acá. Un comentario respecto a la amplitud. Vean que aquí es MDT por AC medios. Y uno diría, ah, no, hombre, pero le va muy bien. Si le pongo un AC de 10, más bien voy a tener una amplificación de la señal. Parece que sí, pero en realidad aquí estamos viendo, digamos, aquí no nos interesan tanto las amplitudes por lo siguiente. Supongamos un sistema inalámbrico, de transmisión inalámbrica, que es donde más se usa esto. Entonces yo tengo un transmisor, tengo una antenita, ¿verdad? Esa antenita, pues sí, emite, ¿verdad? La señal y la recibimos del otro lado y nos vamos a un receptor. El receptor hace esta operación, recibe a SDT y lo multiplica por la portadora de manera local. Que eso tiene otra serie de retos que ahora vamos a mencionar. Y si uno ve la ecuación, uno dice eso, ¿verdad? Ah, qué bonito, sí, si haces grande, más bien hasta amplifico la señal, qué chiva, ¿verdad? Bueno, aquí no se está tomando en cuenta algo que es muy relevante, y es toda la atenuación que tiene una onda en el viaje por el medio. Aquí no está, ¿verdad? Así como está, que matemáticamente está bien, pero físicamente no estamos considerando eso, ¿verdad? Ahí es como que agarramos el transmisor y lo conectamos al receptor de una vez, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en esta ecuación, porque no estamos considerando la pérdida que hay acá. ¿Y por qué no la consideramos? Generalmente casi ningún libro la considera cuando estudiamos esto, porque es que esto depende de tantos factores, ¿verdad? Bueno, ¿a qué distancia? ¿Qué tipo de antena estamos usando? ¿Qué obstáculos tenemos? Si es por el aire, cuánta humedad, eh, incluso el calor a veces afecta. Hay muchísimas variables que es muy difícil establecer. Lo que sí es cierto es que usualmente, bueno, usualmente no, siempre tengo que transmitir con mucha más potencia que la potencia que voy a recibir. Y es potencia con muchos órdenes de magnitud distintos. Casi siempre eso es así. Entonces uno en estas ecuaciones nunca toma en cuenta eso. En algunos libros, incluso el hiking en algún momento, y yo no sé por qué no es uniforme en ese criterio, pero en algún momento simplemente pone una constante, ¿verdad? Entonces en algún momento lo que dice es que lo que se recibe en algún momento lo establece, dice que lo que se recibe es ST por una constante, le ponen una constante C, por ahí, más adelante por ahí aparece, no sé por qué no es uniforme, pero le ponen una constante y esa constante simplemente lo único que quiere decir es que es la atenuación que pasa de un lado al otro, ¿verdad? Pero de manera así muy, muy mística, sin especificarla mucho, solo
como para decir, nada, yo me acuerdo que sí, que hay una atenuación grande. Obviamente esa constante tendría que ser mucho menor que uno, ¿verdad? Es una constante mucho, mucho menor que uno, porque sí se atenúa mucho la potencia. De hecho, de uno sale. Es muy usual que uno salga por aquí en, no sé, un dispositivo sencillo, puede salir en miliwatts y recibir picowatts, ¿verdad? Entonces ven que hay una diferencia de 6 órdenes de magnitud, de 1 millón de veces más pequeño. Eso es algo que se usa, que ocurre, ¿verdad? Entonces, este es el motivo por el cual vamos a ver que en el desarrollo acá, aunque ponemos las amplitudes y teóricamente pues sí, son importantes y a veces se les pide, pero en la vida real no son tan relevantes, digamos, estudiarlas en este punto, porque hay gran atenuación que generalmente hay que corregir poniendo amplificadores. De hecho, nosotros no entramos tanto en esa parte, pero usualmente viene la antena, ¿verdad? Y lo primero que se hace es que se le pone un amplificador por ahí. Y a veces cadenas de amplificadores, como ya habíamos visto, ¿verdad? Antes de que llegue al receptor, e incluso después se amplifica otra vez. Hay que amplificar mucho las señales. Este, pero este es el motivo por el cual no entramos tanto en detalle con las amplitudes. Generalmente lo que más nos interesa es qué pasa en frecuencia. Como lo que estamos diciendo de que esto se elimina como filtro. Eso sí nos suele interesar mucho, ¿verdad? Entonces vean que el esquema de un sistema de este tipo es doble banda lateral, acá, aquí un multiplicador. Yo les había dicho que a esto se le suele llamar un mixer. Esto se le suele llamar un mixer. Y aquí una portadora local. Esta es una portadora local, ¿verdad? Y aquí un oscilador local, lo que tenemos acá. Este oscilador local lo que genera es localmente el coseno de omega c de t, ¿verdad? Entonces, vean que esta es la señal que se está recibiendo. Aquí yo lo que estoy recibiendo es S de t. Llega al multiplicador, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo C de t. Ven que incluso muchas veces el C de t no se le pone la misma amplitud de la que se utilizó, porque digamos, cuando yo utilizo en el transmisor, veamos, en el transmisor, yo utilizo el mixer así, ¿verdad? Para obtener S de t, entonces tengo un C de t, aquí un M de t. Este C de t es igual a AC por el coseno de omega c de t. Ese mixer se le pone aquí esa amplitud. Acá muchas veces van a ver en los libros, casi siempre nada más dicen, un coseno, no le pongamos amplitud, porque lo que interesa es la frecuencia. El AC solo va a tener efectos de amplitud. Entonces, bueno, este es el esquema, este es el low pass filter, ¿verdad? Que se echa esta parte aquí. Y entonces, a la salida, lo único que tenemos es una versión escalada de MDT. Y que sabemos que en términos generales va a ser muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, de eso lo que hace el low pass filter, ¿verdad? Evita que pase la alta frecuencia, como para tenerlo ahí claro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos a salir. Eh, ok, ¿alguna pregunta? No, bro. Ok, bueno. Ahora, ay, segundo, sigo sin saber cómo hago eso. Listo. Listo. Ah, y se me mueven las diapositivas. Ahora, siguiendo en la demodulación, si venimos bien. ¿Qué ocurre si el oscilador local, acostúmbrense en esta sigla, el local oscillator, aparece mucho en los diagramas, se le suele poner LO, del receptor tiene un error de frecuencia delta omega y de fase. Vean que es muy sencillo suponer algunas cosas, ¿verdad? Es muy sencillo suponer y decir,
S de t es igual a m de t por, bueno, la amplitud AC por el coseno de omega c de t. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y es muy fácil decir que en el receptor yo obtengo S de t por acá y es muy fácil decir, lo multiplico por omega c de t. Es tan fácil. Escribirlo es muy sencillo. Pero lo que nos está considerando es que esta portadora que se utilizó para modular tiene que ser la misma portadora que utilizamos para demodular. Y uno diría, sí, me compro un oscilador local, ¿verdad? Compro dos igualitos, ¿verdad? Los compro ahí por, no sé, micro JP, me venderán algún chipsillo, ¿verdad? Y uso los mismos componentes y los pongo. Pero es que la pregunta es, ¿qué pasa si hay un error de frecuencia? ¿Serán tan exactos los dispositivos? Bueno, en términos generales la respuesta es no es tan exacto, ¿verdad? Por más de que sean dos dispositivos exactamente iguales y lo que quiera, ¿verdad? Nunca son tan exactos. Siempre hay pequeñas diferencias. Creo que ahora ya no nos ponen a hacer eso, pero antes era interesante, ¿verdad? Uno agarraba algún dispositivo que se supone que son iguales y les pone a medir características y siempre hay pequeñas diferencias y uno no puede garantizar que los dispositivos sean exactamente iguales. Que yo estoy utilizando una frecuencia portadora, no sé, o lo que yo quiero utilizar es de 1 MHz, por decir algo. Bueno, resulta que si agarro uno de esos osciladores, me va a dar que es de 1.001 MHz. Y el otro puede ser que me dé de 999 punto, ¿verdad? 001 kilohertz. No sé, ¿verdad? Me puede dar eso. Ya solo eso hace que sean diferentes. Y esa diferencia cuenta. Aunque uno diga, en términos generales parece lo mismo, bueno, aquí sí cuenta. Y luego el error de fase. El error de fase, ¿qué quiere decir? Que no están sincronizados exactamente. Podrían ser exactas las mismas frecuencias. Podría ser, ¿verdad? Que yo tenga una onda aquí y tengo otra que es la misma frecuencia, pero resulta que está un poquito atrasada. Hay una diferencia de fase. Bueno, ¿qué ocurre? Chequeemos eso. Entonces, la onda SDT se recibe, se multiplica por la portadora con errores. Queremos considerar estos dos errores, ¿verdad? Entonces decimos que la frecuencia tiene un error delta omega. Y ahorita veremos qué pasa si es muy pequeñito. Puede ser. Y tiene un error de fase, que también puede ser muy pequeño, pero puede existir. Si yo desarrollo eso, S de t es igual a m de t por coseno. Por la onda con los errores, ¿verdad? Vamos a considerar a c igual 1 porque la amplitud en realidad no aporta mucho aquí. Entonces decimos que ya sabemos, ¿verdad? Es un coseno, ¿verdad? Coseno por coseno, sabemos la igualdad del coseno. La igualdad o sea, coseno de A por coseno de B me da un medio de coseno de A más B más coseno de, bueno, un medio de coseno de A menos B. Entonces, cuando yo hago la diferencia de los argumentos de los cosenos, pues el omega C se me va, ¿verdad? Y me queda nada más el delta omega multiplicado por T y me queda la fase de la diferencia de los cosenos. Esa igualdad trigonométrica sí deberían ya ustedes de saberse claramente. Y luego la suma de los dos argumentos. Entonces me va a dar 2 omega c más el error de frecuencia y el ángulo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, esta parte de alta frecuencia está en 2 omega c más un poquitillo. Es un poquitillo. Igual el filtro, el low pass filter, ¿verdad? Se lo lleva, ¿verdad? Espectralmente, eso ustedes tienen que ya irlo visualizando, ¿verdad? Ver un tono y saber qué significa espectralmente, saber que esto está en 2 omega 6 y poder decir, nada, eso se va, ¿verdad? Entonces, esto se lo lleva aquí, ¿verdad? Filtrado o eliminado por el low pass filter. Pero, ¿qué ocurre con esto? Entonces, bueno, eso es lo que está a la salida del filtro, un medio de MDT, coseno, ¿verdad? De esta parte.
Entonces consideremos o veamos cada efecto por aparte, porque verlo junto tal vez se complica. Veamos solo el error de fase. ¿Qué pasa si no hubiese error de frecuencia? Y nada más consideramos error de fase. Entonces, yo tendría un medio de m de t por el coseno únicamente de la fase. Nada más. Bueno, y si el error de fase es pequeño, ¿verdad? No es problema. El error de fase no es problema para errores pequeños. ¿Por qué? Acordémonos cómo es el coseno, ¿verdad? El coseno es así. Entonces, si la fase es pequeñita, el error de fase, ¿verdad? Vean ahí, no sé, hasta 45 grados inclusive, ¿verdad? Me multiplica ahí como por 0.7, 0.6 y bueno, algo me queda, algo me queda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un error de fase que se acerca a 90 grados? Y me elimina la señal, ¿verdad? Si el error de fase entre la frecuencia del oscilador local anda cerca de 90 grados, llego al punto donde este coseno me elimina la salida. Y eso no es bueno. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, si yo logro mantener una fase aproximada, puede funcionar. Bueno, entonces ahí está. Pero si la fase se acerca a 90, red flags, ¿verdad? Ahora, analicemos el error de frecuencia. Pensemos que están completamente alineados, ¿verdad? O sea, eliminamos el error de fase y nos fijamos nada más en el error de frecuencia. Entonces me queda un medio de m de t coseno de delta omega. ¿Qué ocurre? Tengo un medio de m de t, todo bien, y el coseno de un término de baja frecuencia. ¿Qué pasa si ese coseno, si el error de frecuencia, digamos, es bien pequeñito? Uno dijera, hijo de pucha, casi la pego, ¿verdad? Y resulta que tengo un sistema que tiene un error de frecuencia solo de 1 Hz, inclusive, ¿verdad? Bueno, m de t estaría multiplicado por un coseno, ¿verdad? Que variaría a 1 Hz, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Nuevamente, bueno, tengo la onda coseno y entonces, si el error de frecuencia es pequeñito, resulta que en algunos momentos el coseno anda por aquí, pero conforme avanza el tiempo, en algún momento el coseno pasa por acá y se me desvanece la señal. Se iría, ¿verdad? Entonces es una señal que está y de repente se va, vuelve, se va, vuelve, se va, cambiando constantemente. Si el error de fase es grande, empezamos a tener problemas ahí, ¿verdad? Que los cortes son más frecuentes. Y eso es totalmente inaceptable. ¿Quién va a querer una señal que se desvanece periódicamente? No, ¿verdad? No se quiere esa señal. Entonces, ¿qué necesito o qué requerimiento tiene este demodulador de SBSC? Necesito una perfecta sincronía en frecuencia y en fase. Bueno, la de fase se puede perdonar con errores pequeños, pero en términos generales hay que alinear, ¿verdad? Y de ahí eso no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil, ¿verdad? Receptor y transmisor deben estar totalmente sincronizados. Pero ¿cómo garantizo yo la sincronía cuando yo tengo un transmisor por acá y tengo un receptor por acá? No sé, a kilómetros de distancia o a cientos de metros de distancia. Que llegó y prendió este equipo, ¿verdad? Y su oscilador local empezó en cierto valor, prendió el otro y empezó en otro valor. ¿Cómo garantizo yo eso? Es complicado, muy, muy complicado, ¿verdad? Bueno, este método complicado, ahorita hablamos de un poco cómo se hace eso, se llama demodulación síncrona coherente. La demodulación síncrona es un método, sí se usa, ya ahorita les comento más o menos qué se puede hacer. Es un método exigente, se llama síncrono porque necesita esta característica, ¿verdad? Y coherente, pues por lo mismo, ¿verdad? Necesita la sincronía
de una señal que sea coherente con la que se utilizó para transmitir. Ujú. Analicemos espectralmente si todo sale bien. Espectralmente, si todo sale bien, entonces el método es, yo tengo mi banda base. Cuando modulo, envío esa banda base aquí y se distribuye la energía. Lo que antes era MD0, ahora es MD0 medios. No se ve la portadora, ese es el espectro modulado. Antes del filtro, ¿verdad? Ya este es demodulado antes del filtro. Ya vimos qué es lo que ocurre, ¿verdad? Se mueve esto, ¿verdad? Los espectros, ¿verdad? Aquí tenemos esto, aquí se nos vienen estos son los que se filtran, ¿verdad? Entonces le aplicamos filtro. Entonces, demodulado al final en banda base, tenemos esto. Esto es el caso ideal y así funciona, ¿verdad? Cuando modulamos, enviamos esto a alta frecuencia con su upper sideband, banda lateral superior, el lower sideband, banda lateral inferior. Luego demodulamos y nos echamos esto. Nos echamos, digo yo, así de forma muy popular, ¿verdad? Pero necesito mucha sincronía, ¿verdad? Este proceso de traslación de frecuencias se le llama heterodinaje. Siempre que yo agarre algo, lo multiplique por un tono, que es lo que hace en esencia M, es un proceso en esencia de heterodinaje, es un proceso de traslación de frecuencias. Esto es vocabulario, que lo tengan claro. Si a mí me hablan de heterodinaje, es traslación de frecuencias, ¿verdad? Entonces, es un proceso de heterodinaje donde yo utilizo el coseno para ubicar el espectro donde yo quiera. Y eso me da una modulación de amplitud, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de heterodinaje, de traslación de frecuencias, ¿verdad? Ahora, para contar con la portadora en el receptor, ¿verdad? Pero con la portadora exacta, se puede utilizar una de dos. En este curso no entramos en esos detalles, pero se puede utilizar lo que se llama una portadora piloto o un PLL. El PLL es parte de los contenidos del curso, entonces ahorita no lo voy a mencionar con detalle. Nada más les cuento un poquito de la portadora. Voy a volverme a un punto donde tenga, la portadora piloto, donde tenga espacio. La portadora piloto, nada más ahí como para ilustrar un poquito qué se hace. Eso no está dentro del método formal, digamos, el hecho de tener esa portadora en el receptor es todo un tema. Y hay capítulos enteros de libros de cómo hacer esas cosas, porque es bastante complicación y no es algo en lo que entramos, pero digamos, algo que se puede hacer es que cuando yo modulo, yo tengo esto, ya esto lo vimos, aquí tengo MDT y tengo CDT, y entonces, antes de enviar, yo aquí le pongo, esto se genera con un local oscillator, un oscilador local, y aquí lo paso por un multiplicador de frecuencia, por 2. Y lo envío acá y sumo las señales. ¿Qué voy a tener aquí? Bueno, aquí tengo un coseno de 2 omegas de t, ¿verdad? 2 veces la frecuencia. Y entonces ahora sí envío. ¿Qué envía uno? Envía la señal S de t más un coseno de 2 omega c. Bueno, por la amplitud, pero como les decía, la amplitud no nos preocupa tanto como la frecuencia. Entonces envío la onda modulada. Esto que está aquí es double sideband suppressed carrier, más el piloto. Espectralmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Espectralmente, lo que estoy haciendo, dibujando solo el lado positivo, es que estoy enviando la doble banda lateral, ¿verdad? Como veíamos antes, y envío, digamos, esto está en FC, y envío en 2 FC, envío el piloto. ¿Para qué sirve ese piloto? Porque estoy transmitiendo también la señal que usé para modular. Entonces, ¿qué hace el receptor? El receptor, valga la redundancia, cuando recibe, le aplica filtros a esto. En un lado se deja solo la onda modulada, ¿verdad? Esto sería el SDF. Y por otro lado saca el piloto, ¿verdad? Entonces,
El receptor tiene aquí la antenita, ¿verdad? Y entonces aplica un bandpass filter a FC y por acá aplica un bandpass filter a 2FC. Entonces, cuando viene por acá, ¿verdad? Tenemos únicamente SDT. Y aquí, a la salida, que tenemos al piloto. Ese piloto hay que pasarlo por un divisor de frecuencias. Para eso existen circuitos y también eso aquí nada más lo vemos como bloque. Entonces, por un lado, subimos la frecuencia al doble, por otro lado, la bajamos. Esos circuitos sí son más o menos exactos y estables, o sea, doblar la frecuencia o reducir la frecuencia a la mitad, eso sí se logra. La ventaja es que yo tengo del piloto, tengo una copia de la señal exacta que se usó para transmitirse, que sufrió los mismos retardos en el canal de transmisión, ¿verdad? Tiene las mismas imperfecciones de frecuencia y de fase que tuvo la señal que usé, porque es esta señal la que se está usando, ¿verdad? Y entonces, a la salida del divisor, ¿qué tengo? Tengo la portadora, tengo el carrier aquí. El carrier exacto, ¿verdad? AFC. Y entonces, este es el que utilizo, voy a alargar esta línea, para demodular, ¿verdad? Aquí paso aquí al low pass filter. Y finalmente, aquí ya tengo a MDT, ¿verdad? MDT ahí por una constante. Para no decir que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo aquí y aquí multiplico por CDT. Pero vean lo que me complica el circuito, ¿verdad? O sea, garantizar que en el receptor yo puedo tener exactamente la misma onda que utilicé para modular, requiere brete. Requiere recursos espectrales, ¿verdad? Enviar una señal, enviar el piloto al doble de la frecuencia, ¿verdad? Y hay que ver si se puede, si no hay choque de canales, etcétera. Y requiere mucho más hardware, ¿verdad? Y eso hace que sea un receptor, ¿verdad? Este receptor síncrono, bueno, aquí está. Esa demodulación requiere platita, ¿verdad? Es un demodulador que es caro. Esto es un método. El otro método es utilizar, como decía la última lámina, un PLL, que es un circuito también complejo, que no es, bueno, hoy en día los chips son muy baratos, pero lleva su costo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos? Y ya es que este método es un método cuyo receptor es caro. Y eso lo compararemos después con otros métodos. Pero entonces tener una portadora piloto no es tan sencillo y tener un PLL pues también tiene su costo, su complejidad. Ok, ¿alguna pregunta? Parece que estamos bien. Bueno, ya venimos a seguir avanzando en ver algunas cositas más de esto. Hagamos la acostumbrada pausita, descansemos un segundito de los ojos de la pantalla, que esto es cansado. Y venimos a ver esto, la modulación en cuadratura de SBSC, o lo que llaman sistemas QAM. Entonces ya casi seguimos. Bien, el método que hablaba de portadora suprimida, o de doble banda lateral con portadora suprimida de SBSC, es un método relativamente fácil de generar. El mixer, el multiplicador, ¿verdad? MDT por el coseno es relativamente fácil de generar. Eso es un chipcito, un multiplicador. Eso hoy en día es un chipcito que uno se pone a buscar por ahí y sale barato. Y es un sistema relativamente sencillo de generar, pero tiene un demodulador que se las trae. No es tan sencillo. Tiene sus requerimientos, ¿verdad? Y hay que ver cómo solucionarlo. Ahorita, en este curso no analizamos eso, no da tiempo de ver todo, pero sí deben de tener claro que la demodulación de portadora suprimida es muy exigente.
Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, analizando otro aspecto de las modulaciones AM que en realidad se utilizan muchísimo para modulaciones digitales, esto se usa mucho en modulaciones digitales, tenemos la modulación en cuadratura. La pongo acá porque parte mucho del hecho de SBSC y que es la base de los sistemas modernos QAM. Entonces, quiero que lo veamos ahorita acá, porque creo yo que va mucho en la línea de lo que acabamos de ver. Es un proceso de heterodinaje, pero cuando mezclamos señales en cuadratura hay cosas muy interesantes. ¿Qué permite esto? Bueno, permite que dos señales de información, o sea, podemos hablar de un M1 de T y un M2 de T, o F1 y F2, como quieran llamarlo, ¿verdad? Independientes, que son dos señales de información diferentes, se puedan modular ocupando el mismo canal de frecuencia y ancho de banda. Eso en inglés le dicen un Bandwidth Conservation Scheme, ¿verdad? Un esquema de conservación de ancho de banda. Veamos, es bastante interesante. Realizamos una modulación en la misma frecuencia por seno de omega c, pero la otra modulación se hace con seno de omega c. En esencia, digamos, individualmente, cada modulación, ven que es un mixer, un multiplicador de una señal M de 1 y una señal M de 2, ¿verdad? Son dos señales de información. Individualmente, cada uno es lo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo, porque el hecho de usar un seno o un coseno, o sea, uno tiene una señal de onda continua, y el hecho de que sea coseno es porque definimos, o sea, si definimos que el origen es este, le llamamos un coseno. Pero si definimos que el origen es este, pues decimos que la onda es un seno, ¿verdad? O sea, individualmente da exactamente lo mismo. Pero, y esa es la parte interesante, si las combinamos, hay algo que es interesante chequear. Entonces, aquí tenemos, bueno, tenemos una sumatoria y tenemos un SDT. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, vean que SDT es la suma de M de 1 por coseno, ¿verdad? M de 1 por coseno de omega c de t, más M de 2 por el seno de omega c de t. Cuando las combinamos, sí son importantes las relaciones de fase entre uno y otro, ¿verdad? Sabemos que un coseno y un seno están desfasados 90 grados y a eso le llamamos señales en cuadratura que tienen una serie de propiedades. Lo interesante de esto es cuando lo demodulamos, porque vean que aquí hacemos una suma de dos señales que uno diría, pucha, al sumar esas dos señales, dice, ve un despelote de señal, ¿verdad? Yo agarro una señal, la modulo por el coseno, luego agarro otra por el seno y es un despelote, ¿verdad? Y uno diría, dice, ya deformamos la señal o la información es totalmente irrecuperable. Pero vean qué curioso lo que ocurre en el demodulador. Yo recibo SDT. Supongo que puedo obtener exactamente las mismas señales que se utilizaron para modular. ¿Cómo? Bueno, eso hay que ingeniarse las portadoras piloto, PLLs o lo que sea, ¿verdad? Hay métodos para eso. Pero se puede, digamos, técnicamente es posible. Como les decía en el caso anterior, aunque sea costoso, pero técnicamente es posible. Y bueno, tenemos dos filtros acá, pero veamos la matemática que nos dice. Bueno, ya vamos a ver la lámina 1, ¿verdad? Nada más aquí la observación de que la modulación es síncrona requiriendo las portadoras utilizadas para modular, ¿verdad? Necesitamos exactamente esta, tiene que ser igual que esta. Y esta tiene que ser igual que esta, ¿verdad? No es tan complicado, en realidad es lo mismo, ¿verdad? Sabemos que la diferencia entre un coseno y un seno son 90 grados.
Entonces, usualmente, nada más voy a devolverme aquí para tener un toque de espacio. Usualmente, ¿verdad? Si yo tengo un local oscillator, y a la salida aquí tengo, bueno, yo tengo aquí un local oscillator, ¿verdad? Y a la salida aquí tengo un coseno de omega c de t. Si yo agarro esta salida y la hago pasar por un desfasador de menos 90 grados, porque un seno es un coseno desfasado menos 90, ¿verdad? Corrido a la derecha, pues lo que voy a tener es un seno de omega c de t. Entonces, con un mismo oscilador local, puedo obtener el coseno y el seno, ¿verdad? Entonces, vean que con una sola portadora piloto yo puedo recibir, obtener el coseno, pasar por un desfasador y obtener la onda seno que yo quiero, ¿verdad? O a partir del seno le aplico un desfasador de 90, de más 90 y obtengo el coseno. Lo mismo. Pero veamos la mate, que es lo que nos deja. Ya es la parte interesante. Aquí está el receptor, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es S de T. Ya sabemos qué pasa con el coseno. Chequemos qué pasa con el seno, ¿verdad? Entonces, la señal superior es el conocido, S de T por coseno. Entonces, M1 de T por coseno cuadrado, ¿verdad? Cuando se multiplican los dos cosenos, hacemos el AC igual 1, la constante. Por eso no aparece AC aquí, pero es que no aporta más que la amplitud y lo que queremos ver es el comportamiento de frecuencia. Entonces tenemos M1 coseno cuadrado. Entonces aquí están las igualdades, ¿verdad? Me da un medio el coseno de A más B, más coseno de A más, menos B, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos S de T por este coseno, ¿verdad? Más, recordemos que es S de T, ¿verdad? S de T es M1 por coseno y M2 por seno. Entonces, cuando yo multiplico por coseno, tengo M1 y me queda por coseno cuadrado. Y la otra parte me queda M2 que venía, ¿verdad? Con un seno, con una función seno, y ahora multiplicada por un coseno. Entonces, esto ya es conocido. Entonces me queda, de aquí me queda un medio de M1 y un medio de M1 coseno de 2 omega c. Lo hicimos antes. Pero aquí tenemos seno por coseno. Entonces, seno por coseno, aquí está. Seno por coseno es igual a un medio del seno de A más B, A menos B, más el seno de A más B. Entonces, tenemos un medio de A más B me da el doble de la frecuencia. Y cuando yo hago A menos B, ¿verdad? Como es la misma frecuencia, me da 0, ¿verdad? El seno de 0 es 0. Entonces nada más me queda el seno de doble frecuencia. Me queda el seno de coseno, ¿verdad? Entonces cuando hago A menos B, en este caso es el mismo argumento, ¿verdad? Porque es coseno de omega C y seno de omega C de T. Entonces es como hacer seno de A por coseno de A. Entonces es igual a un medio del seno de 0 más el seno de 2A. Y otra vez. Ya. Sigo sin saber qué hago. Solo sé que hago un clic arriba con el lápiz y, y todo se descontrola. Donde iba rayando y se va un montón. Aquí está, perdón. Y entonces, seno de 0 sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces esto me da un medio de seno de 2 veces la frecuencia, que es el que aparece aquí. El filtro, que es este filtro pasabajos que está ahí, va a eliminar todas las componentes de alta frecuencia. Ahorita no nos ponemos en la especificación así exacta, ¿verdad? Simplemente sabemos que como está muy arriba de frecuencia, se puede filtrar. Entonces, ¿qué hace? Y el filtro se echa estas dos partes, ¿verdad? Entonces, a la salida del filtro, ¿qué tenemos? Únicamente el SDT por el coseno me da el resultado un medio de M de 1.
Un medio, eso es una constante. Ya vimos que la constante no es tan relevante porque hay un montón de cosas que la afectan, ¿verdad? Aquí consideramos a C igual 1, ¿verdad? Entonces por eso no se ve, si no sería C medios. Pero a la salida del filtro, ¿qué tenemos? Un medio de M1 de T. ¿Qué es lo interesante? O sea, lo que tenemos es solo la señal M de 1. Vean que, ya está, a ver que no quedó en esta cosa. Ya ahora sí. Vean que cuando hicimos esa modulación, teníamos M1 y M2. Y las mezclamos y enviamos una sola señal que es la suma de las dos en la misma frecuencia. Pero resulta entonces que ahora solo tenemos M1. Logramos extraer solito M de 1, no obstante que en frecuencia estaban iguales, ¿verdad? Si yo veo el espectro, veo F y veo S de F, lo que ocurrió fue que en FC yo puse en la misma banda de frecuencias, puse, digamos, a M1 de F, digamos que tenía una forma triangular ahí, medios por la distribución de la señal, ¿verdad? Y digamos que otra que está en la misma banda de frecuencias, voy a ponerle una forma diferente solo para distinguirlo. M2 de F medios, ¿verdad? Están superpuestos. Uno diría, bueno, pucha, están superpuestos, están chocando, y ahí la información se destruyó, pero resulta que sí se logra sacar solo M de 1. Eso es porque en realidad este otro espectro, ay, perdón, ese otro espectro, más que estar así, esto se suele representar que está así, ¿verdad? Este es el M2 de F medios, ¿verdad? Porque están en cuadratura. Entonces una está para arriba y la otra está a 90 grados, ¿verdad? Que son señales en cuadratura. Entonces, eso es lo que permite, esa diferencia de fase permite extraer solo una señal. Yo creo que ya esto es como crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Sabemos qué va a pasar al final. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, ahí, chequémoslo. S de T por el seno de omega C, ¿verdad? Entonces es M1 por coseno, ¿verdad? M1 por coseno por la función seno. Y luego M2 y me va a quedar un seno cuadrado, ¿verdad? Seno por seno cuadrado. Aquí está la igualdad del seno. Hacemos, ¿verdad? Coseno por seno, y ya vimos qué es lo que nos da. Nos queda nada más un seno de 2 del doble de frecuencia. Y aquí, del seno cuadrado, nos queda un coseno de A menos B y menos un coseno de A más B, ¿verdad? Entonces, en la diferencia me va a quedar solo un medio de M2, queda esto, y aquí veo los términos de alta frecuencia que se van a ir, ¿verdad? Pues, me los elimina el filtro, y obtenemos S de T, seno de omega C de T, un medio de M2 de T, ¿verdad? Y esa es la salida del filtro, esta de abajo, que está ahí, ¿verdad? Y entonces las señales no interfieren entre sí. Y sí, parece brujería esto. Este efecto es muy interesante y es muy utilizado. ¿Por qué? Porque precisamente permite transmitir dos señales en la misma banda de frecuencias, superpuestas una encima de la otra, y poder, si una fue modulada por coseno y la otra con seno, poder extraer cada una por aparte. Y esa es la parte más interesante de esto. Esto es un principio que se utiliza en algunas modulaciones digitales, especialmente lo que se llama OFDM. OFDM quiere decir Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ¿verdad? División de frecuencia ortogonal. Y es un sistema donde en frecuencia tenemos distintas señales y utilizamos señales en cuadratura, ¿verdad? Unas con seno y otras con coseno. Y a esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama AM en cuadratura. Modulación en cuadratura. Y vean que es un DSBSC porque es
Cada una es un DSBSC, nada más que una por seno y otra por coseno. ¿Ok? Entonces, este es un principio importante que deben entender muy bien. Hay que entenderlo, hay que entender la mate, ahí pasen por ella, yo ya lo expliqué, pero pasen por ella, ¿verdad? Convénzanse de que esos productos son ciertos y que lo puedan ver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Sí, ¿esto es una receptor o es una, ¿cómo se llama? O es la otra, profe. si esto es el receptor o el transmisor, Ajá, ajá. esto es el receptor, esto es el Lo, receptor, lo vimos antes, es una transitores, ¿cómo se llama? transmisor. Ajá, Sí, ajá. digamos, en este esquema, si lo vemos acá, ya les muestro, bueno, borrar acá. Si lo vemos acá, en este esquema, lo que tenemos es que este es el transmisor y este es el Transmisor, ajá. receptor. Ajá. Ok, ok. Ujú. Donde yo transmito es donde mezclo la información con cada una de las portadoras en cuadratura y luego sumo para enviar. Ujú. Ujú, Aquí es ujú. la transmisión y este es el receptor. Esto es lo que hace el receptor. Ujú. Sí, ok, ok. Ok. ¿Una otra pregunta? Estamos. Ajá, sí. Profe, es muy importante que sea la fase diferente. No. Sí. Sí, que sean 90 grados entre el coseno y el seno es muy importante. Si no, no se puede hacer esto. Yo pensé que no, no es muy importante porque la fase nada más que atrasada, entonces nada más que llega más tarde, o sea, llega lento, nada más. Sí, pero aquí el detalle es combinar dos señales que estén en cuadratura. Aquí sí es muy importante porque hay una serie de propiedades que tiene la relación de señales que estén así en cuadratura. Ujú. Entonces aquí sí es muy importante cuando consideramos la relación que existe entre ellos. Ujú. Ok, 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 está bien, gracias. Ok. ¿Una otra pregunta? Bien. Ahora, algunos detalles. Eh, en cuanto a la generación física de señales, ¿verdad? Que no es precisamente igual a la generación matemática, que hay algunas características que son relevantes. Am, vean, interesante lo que pasa cuando generamos pulsos rectangulares. Y aquí vamos a ver algunas características interesantes. Bueno, primero, si yo tengo una frecuencia, ¿verdad? Portadora mucho mayor a W, ujú, donde W es el ancho de banda de la señal de información, y yo tengo M de T, ¿verdad? M de omega, ¿verdad? Aquí iría W. De hecho, eso sería bueno agregar, María, agregar el W y el menos W. Ujú. Entonces, yo tengo eso ahí. Vean qué interesante si yo tengo una señal de pulsos rectangulares. Pues, le decimos a esta señal PDT porque son pulsos, ¿verdad? En inglés igual pulse, entonces usamos la misma letrita por dicho, que tienen un periodo T, ¿verdad? Tienen un periodo T. ¿Qué ocurre cuando uno tiene pulsos? Y aquí hay que traer conocimientos de señales y sistemas. La transformada de un tren de pulsos, ¿uh? Y esto ustedes tienen que conocer, creo que lo estudiaron para el quiz y demás, ¿verdad? Vieron la generación de señales y así. Tiene funciones delta. Ven, aquí hay funciones delta. Ujú. Esto esta es la transformada de un tren de pulsos. Bueno, es la serie en realidad, digamos, la serie de Fourier, ¿verdad? Porque es una onda periódica
Entonces la serie de Fourier así, y tiene una envolvente que es como una función SA, ¿verdad? Aquí le tienen que repasar eso, ¿verdad? Si no lo recuerdan bien, ¿verdad? Busquen ahí la serie de Fourier, ¿verdad? De lo que se llama un tren de pulsos. Ujú. Pero la serie de Fourier, el tren de pulsos, es así, sigue esta característica. Ajá. Es una sumatoria de funciones delta armónicas. Ujú. Armónicas quiere decir, bueno, hay una componente CD, ¿verdad? Pero vean que aquí tenemos en FC, aquí hay una que está en 2 FC, que es, da en 0, pero aquí hay una de 3 FC, etcétera, ¿verdad? Son armónicas, son múltiplos enteros de las señales, pero son funciones delta. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, ¿qué ocurre si yo hago m de t por p de t? ¿Qué pasa si yo multiplico mi señal m de t por el tren de pulsos? Si yo hago la multiplicación de ellos, m de t por p de t, esto corresponde en frecuencia a m de f convolucionado por p de f. Ujú. Entonces es convolucionar este espectro con deltas, funciones deltas. Ujú. Ya esto es mucho de sistemas, ¿verdad? Convolucionar es agarrar esta señal, darle vuelta, es simétrica, pues no pasa nada. Me la llevo a menos infinito y voy haciendo la multiplicación, ¿verdad? De esta señal con esto que está acá. ¿Qué ocurre en una multiplicación de la señal con una función delta? ¿Se acuerdan? La función delta se le dice función muestreo también, muchas veces. Yo me traigo esta, me la llevo hasta más infinito, ¿verdad? Y me la traigo multiplicando por cada uno. Ujú. Recordar un poquito, ¿verdad? Y lo que ocurre es en que cada multiplicación voy dejando una réplica del espectro, ¿verdad? Voy dejando una réplica. En cada uno de ellos voy dejando una réplica. En cada uno de ellos. Y entonces, si yo hago esa multiplicación de las dos, ¿verdad? Yo llegué, multipliqué m de t por los pulsitos, voy dejando una réplica en cada uno de ellos. Lo interesante de esto es que si se le aplica un filtrito, pasa banda, ¿verdad? Suponiendo una separación espectral adecuada entre cada frecuencia omega de t, ¿verdad? Yo le puedo aplicar un band pass filter. Ujú. Es solo uno, ¿verdad? Puede ser positiva y negativa. Yo, al aplicar el filtro y dejarme nada más eso, obtengo la señal modulada en AM. Obtengo esto, ¿verdad? Eso es lo que uno obtiene a la salida de la señal. A la salida del filtro pasabanda, se deja esto. Y esto, espectralmente, es un double sideband suppressed carrier. Ujú. Eso es lo que se obtiene. Entonces, es muy interesante lo que dice aquí, que la generación física de señales, ¿verdad? Generar físicamente la señal no es precisamente igual que la generación matemática. Ujú. O sea, no precisamente, aunque vimos en el caso anterior que hacemos un multiplicador y todo, eso se puede, pero hay otros métodos para hacer lo mismo. Entonces, un método es multiplicar la señal por pulsos cuadrados. Cuando yo hago esa multiplicación por pulsos cuadrados, obtengo esto que está acá. Ujú. Entonces es un caso muy interesante. De hecho, en este curso no es de circuitos. Este curso nos quedamos más en bloques.
Eso mucho porque ya nadie se pone a hacer estos circuitos. Estos circuitos ya nadie los hace, ¿verdad? No compra el chip. El chip es 100 veces mejor, ¿verdad? 1000 veces mejor que lo que uno puede hacer en una proto o en un PCB con componentes discretos, y el chip te cuesta, no sé, $5, $10, ¿verdad? Sin embargo, es interesante ver eso, ¿verdad? Entonces, internamente, por ejemplo, yo puedo tener un MDT, tengo esto acá, y puedo tener un interruptor y aplicar eso a una resistencia, ¿verdad? Entonces, tengo aquí bueno, en realidad aquí ya tendría, bueno, aquí tendría que pasarle a un low pass filter, ¿verdad? Y a la salida tendría MDT. Si yo abro y cierro el interruptor rápidamente a una frecuencia FC, pues yo tengo la señal, ¿verdad? Ah, aquí me faltó algo, perdón. Me faltó algo. En el interruptor. Me faltó ponerle, no sé, para ver, el interruptor hay que dibujarlo diferente. Se me fue, tiene un interruptor común y corriente. Más bien así, así, con una tierra. Entonces el interruptor viene acá y lo movemos para arriba y para abajo a una frecuencia FC, ¿verdad? Entonces, con el interruptor conectamos en un momento la señal. Cuando conectamos la señal, tenemos la multiplicación de MDT por el interruptor, ¿verdad? Entonces me aparece MDT. Y cuando conecto a tierra, me aparece 0. Entonces tengo señal, 0, señal, 0, señal, 0, ¿verdad? Entonces de esa manera y aplicándole un filtro podemos tener la señal, ¿verdad? Obviamente un interruptor físico no es lo mejor, ¿verdad? Entonces utilizamos interruptores de estado sólido. Entonces se usan diodos, se usan transistores y se usan otras cosas ahí. Entonces es interesante ver que, digamos, la función de mixer se puede obtener de maneras alternativas. Y también es interesante ver que si yo tengo procesos de conmutación rápida en algún circuito, puedo accidentalmente hacer algún tipo de modulación. Y eso pasa a veces, ¿verdad? A veces uno está por algún motivo haciendo alguna conmutación rápida de algo y le aparecen modulaciones residuales, se llaman también residuales, porque no es lo que yo estoy buscando, y aparecen basuras espectrales ahí y uno dice, pucha, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? Y es que pasan estas cosas que están acá. Entonces, como para tener una idea. Como les digo, este curso no trata sobre circuitos. Hace muchos años sí nos poníamos a ver y analizábamos los diodos, y cuándo conduce, y cuándo no conduce, y esas cosas. Hoy en día no. Hoy en día el curso lo dejamos en bloques, diagramas de bloques. ¿Ok? Entonces, meramente ilustrativo, ¿verdad? Se usaban cosas así, ¿verdad? Entonces, se generaban señales de este estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estaba el equivalente. Lo dejé ahí como por aspecto nostálgico el circuito, pero ya eso no lo vemos tanto, ¿verdad? Entonces aquí se usaba el CDT, se aplicaba ese CDT aquí y se obtenía esto, ¿verdad? Entonces, son diodos controlados, ¿verdad? Por una onda cuadrada. La onda, o sea, la onda cuadrada enciende y apaga los diodos, ¿verdad? De cierta manera. Y me da el tren de pulsos aquí en positivo y negativo. Eso tiene algún efecto ahí, pero bueno, tampoco vamos a ver esa parte así con detalle, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es algo eh, interesante de ver qué ocurre por ahí, ¿verdad? Este, de la forma en que se puede generar. Entonces, no precisamente un mixer es una multiplicación estricta, ¿verdad? No es un proceso matemático estricto. Se puede hacer con un proceso matemático estricto. Uno puede agarrar un sistema moderno, ¿verdad? Tomar una señal y multiplicarla vía software, inclusive, ¿verdad? Y sí se puede hacer, pero hay otros métodos vía hardware que me permiten modulaciones más rápidas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Bien. Ahora, un elemento que se suele utilizar mucho y lo vamos a estar viendo es el oscilador controlado por voltaje, lo que se llama el VCO. Voltage Controlled
oscillator, que es un chipcito como este, ¿verdad? Es un chipcito muy sencillo, pero para demodular señales, ¿verdad? Se usa mucho VCOs, entonces esta es una introducción de un dispositivo que hay que entender, ¿verdad? Visto como un sistema, entrada, salida, yo le doy algo y obtengo algo, ¿verdad? Tiene una señal de salida periódica cuya frecuencia es directamente proporcional a la amplitud CD de entrada, ¿verdad? Entonces, vean, tiene un voltaje de control, y yo le doy al VCO, y tiene una frecuencia de salida. Ujú. Como parámetros, yo me estoy fijando en la señal CD que le doy, y eso me da una frecuencia, ¿verdad? Un VCO tiene formas de onda típicas, ¿verdad? Esto es un VCO de frecuencia positiva, dependiente positiva, perdón, se llama porque la pendiente es positiva, variable de entrada o variable independiente, VC, variable de salida la frecuencia, el VCO más o menos tiene una amplitud, o sea, lo que me da es una senoidal de salida, ¿verdad? De frecuencia variable, la amplitud es aproximadamente constante, más o menos lo mismo, y entonces es un dispositivo que usualmente tiene una frecuencia nominal, que es una frecuencia de entrada ahí determinada, ¿verdad? Y si yo le doy más voltaje, él me da más frecuencia hasta un máximo, y si le doy menos voltaje, me da menos frecuencia hasta un mínimo. ¿Okay? Él se mueve así. Esto es un posible caso de curva, ¿verdad? Otro posible caso de curva. Hay dependiente negativa, ¿verdad? Hay algunos que son dependiente negativa, entonces también uno encuentra VCOs y hay algunos que pasan por cero, por ejemplo. Hay algunos que son así, ¿verdad? Entonces yo le tengo aquí VC, ¿verdad? Y tengo aquí la frecuencia de salida. Y hay algunos que funcionan, por ejemplo, así. Ujú. Entonces, cuando no hay voltaje, él tiene cierta frecuencia. Bueno, aquí me quedó muy mal la línea. Vamos a redibujar la línea. Digamos que como así. Porque entonces decimos que si no hay voltaje, o sea, si está en cero, si no le estoy aplicando ningún voltaje, él tiene una frecuencia predeterminada de trabajo. Esto en inglés le dicen un free running frequency. Frequency, una frecuencia de corrida libre sería algo así, ¿verdad? Que es la frecuencia nominal, digamos, que él me entrega. Si yo le aplico voltaje, sube la frecuencia, en este caso con pendiente negativa, ¿verdad? Ven que más bien aquí va a bajar la frecuencia. Y si le aplico voltaje negativo, la sube. También los hay de sistemas de pendiente positiva, ¿verdad? Los hay así. Hay muchos estilos, digamos, uno se pone a buscar VCOs, hay montones de hojas de datos y estilos ahí diferentes que uno puede ver. Pero esto es lo que es un VCO. Un dispositivo que me da una frecuencia proporcional al voltaje de entrada. Entonces ese dispositivo se usa bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se ve cómo VC controla la frecuencia de salida de FO. Se distinguen entre VCOs armónicos y de relajación, donde los primeros dan salidas cosenoidales, mientras que los segundos dan salidas triangulares o dientes de cierre. Hay montones, hay montones de cosas en el mercado, digamos, que se utilizan, pero el VCO es un componente fundamental que vamos a estar viendo, entonces sí es importante entenderlo. El VCO se utiliza muchas veces para generar señales, como el caso del receptor de costas. Ustedes podrían decir, bueno, pero un VCO se parece a un LO, bueno, depende, ¿verdad? A veces un LO es el oscilador local, ¿verdad? O sea, el oscilador local, el local oscillator, usualmente es que me da ya, viene establecido para entregar una frecuencia específica de un oscilador local, ¿verdad? Si yo el oscilador local
le quiero variar la frecuencia de salida por voltaje, entonces es un VCO, ¿verdad? Pero un VCO le pongo un voltaje fijo y me entrega una frecuencia fija, entonces se convierte en un LO, ¿verdad? Pero el VCO tiene la característica esta de que entrega frecuencias proporcionales al voltaje. Y aquí tenemos el receptor Costas. El receptor Costas es un ejemplo interesante de un montón de cosas aquí. Que es una forma práctica de obtener un receptor síncrono. Eh, que me da un poco, me habla de las dificultades que les decía, ¿verdad? En este se supone una frecuencia portadora conocida. Entonces, vean qué interesante el análisis de este dispositivo. Suponemos que tenemos una señal de SB, ¿verdad? Que es MDT por el portador, ¿verdad? Es el SDT. Y aquí tenemos dos product modulators, son lo que les decía mixer, ¿verdad? Es el multiplicador. Ahora, el VCO tiene su free running frequency, lo que les decía, ¿verdad? Y se supone, ¿verdad? Una frecuencia portadora conocida. En la práctica es así, digamos, yo no voy a sintonizar la frecuencia que está en 100 MHz y empiezo ahí con un VCO a cualquier frecuencia, ¿no? Yo parto de un conocido de establecer, luego de establecer mi VCO aproximadamente. Entonces, para el análisis, supongamos que tenemos la misma frecuencia. Entonces, el VCO está a la misma frecuencia. Entonces, el VCO me entrega un coseno de 2pi FST, ¿verdad? Y con eventualmente una fase. Ahí se considera. Pero FC, la misma que está aquí. Vamos a suponer, primero, que es exactamente la misma frecuencia. Luego aquí está un desfasador de -90 que me va a dar la función seno. Todo bien, ¿verdad? Eso es conocido ahí. Lo que les decía hace un rato. Entonces, a partir de un mismo oscilador, tengo el coseno y tengo el seno. Viene el modulador de producto, ¿verdad? Aquí yo estoy recibiendo una única señal, ¿verdad? Esto no es QAM. No es QAM. Esto es una sola señal, pero se usan estas dos relaciones. Entonces, vean qué interesante. Yo tengo el primer modulador de producto. Entonces, yo recibo la señal, multiplico coseno por coseno. Ya sabemos qué ocurre en ese caso, ¿verdad? Voy a obtener a la salida, y los invito a que agarren esto, ya saben cómo se hace este análisis, agarran esto, esta señal, la multiplican por estos. Es bueno que lo hagan porque en muchos casos se les pide hacer multiplicaciones ahí con sistemas diferentes. Entonces toman esta señal, la multiplican por el coseno, les va a quedar un término de alta frecuencia y les va a quedar un término de baja frecuencia, que es una amplitud y el coseno de esa fase eventualmente que hay por ahí, por MDT. Del otro lado, se hace lo mismo, pero se multiplica el seno por el coseno. Entonces yo multiplico seno por coseno, ¿verdad? Tengo el low pass filter. Este se llama el canal Q. Porque es la cuadratura, porque está en seno, ¿verdad? Pero esto no es QAM nuevamente. No es QAM, simplemente tenemos esa diferencia ahí, ¿verdad? De que, o sea, esa condición de que usamos uno en el coseno y otro en el seno. A la salida, hagan la mate, ya saben cómo hacerlo. Y no me crean, convénzanse de que es así. Van a obtener a la salida un medio de AC seno de phi MDT. Eso se alimenta a un circuito que se llama un discriminador de fase. El discriminador de fase, cuando veamos el PLL lo vamos a entender un poco mejor. Es un dispositivo que aquí se puede ver que hace una resta de las dos señales en realidad. Digamos, ese discriminador de fase. Bueno, aquí tenemos la señal de modulada que les hablamos, pero aquí esta es la parte de realimentación del circuito. Y entonces el discriminador de fase puede verse como, digamos, si yo le llamo a esta señal E1 y a esta señal E2, puede decirse que me entrega E1 menos E2. Si yo hago la diferencia de esas dos señales, de E1 menos E2, voy a obtener un medio de AC coseno de esto que está aquí, ¿verdad? Vean la señal. Yo tendría a la salida, o sea, E1 menos E2,
sería 1/2 de AC coseno de phi m de t menos 1/2 de AC seno de phi m de t, ¿verdad? Puedo sacar a factor común ahí y obtengo 1/2 de AC m de t por coseno de phi, la diferencia de coseno de phi menos seno de phi, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo ahí. Tengo esa diferencia, ¿verdad? De las señales que están ahí. Resulta, acontece y sucede, que depende del error de fase que uno tenga entre la señal que llega y la señal generada localmente. Si no existiera error de fase entre estas dos señales, ¿verdad? Si fueran exactamente la misma que se genera aquí, es la misma que llega aquí, el error de fase sería 0. Phi sería 0. Si fuesen perfectas, sería 0. Y si eso, el error de fase, fuese 0, ¿verdad? Yo tengo cos de 0 es 1 y sen de 0 es 0, ¿verdad? Entonces yo tendría una señal positiva. Si el error de fase es positivo, esto me da una señal más grande, ¿verdad? Más positiva. Pero si el error de fase es negativo, o sea, si esta señal más bien atrasa a la otra, se puede volver la señal negativa, ¿verdad? Entonces, yo a la salida de esto tengo una señal que puede ser positiva o negativa. Esa señal realimenta el VCO para que suba o baje la frecuencia. Y resulta que es un sistema, termina siendo como una señal realimentada de control que se ajusta. Acá no lo vamos a ver tan fino, digamos, el análisis. Cuando veamos el PLL, esta es la base del PLL, se va a ver un poco mejor. Pero digamos, este sistema, eso es lo que está haciendo, digamos, él parte de una señal conocida, porque se conoce lo que se quiere demodular, y es una señal que se controla, se realimenta y establece un lazo de control para mantener una salida estable. Y entonces el VCO se está ajustando y entonces estamos generando una señal que reacciona rápidamente y sigue las imperfecciones de la señal de entrada. Y me entrega una señal modulada. Y eso es lo que pasa ahí. Entonces se dice que el VCO está en fase, si está en fase, ¿verdad? La salida Q es 0, ¿verdad? Lo que les decía. Y entonces hay si hay una diferencia de fase, si aparece la señal esa que está ahí, ¿verdad? Entonces los señales I y Q, esta es la I, esta es la Q, ¿verdad? Tienen la misma polaridad para el cambio de fase en un sentido y polaridad contraria para el otro, ¿verdad? Y entonces usando el discriminador de fase, bueno, aquí lo estaba viendo como un multiplicador y filtro paso abajo. Bueno, es que hay diferentes, ese me parece. Pero podemos obtener una señal DC. Y se establece una sincronía ahí en cada caso, ¿verdad? De esos. Entonces, es un sistema que se regula ahí. Y también se puede modular con un PLL, pero eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Que es un método casi lo mismo. Entonces, no vamos a gastar tanto en cuando veamos el PLL, porque el PLL es lo que más se utiliza. Pero eso es un receptor. Más que todo aquí que se quiere mostrar, este circuito es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque necesitamos forzosamente tener la referencia, ¿verdad? El coseno para poder demodular. Y esto cuesta plata. Entonces, este receptor es costoso respecto a otros que veremos más adelante. Y bueno, eso es básicamente lo que hay que, bueno, hay que entender el aspecto económico, pero hay que entender técnicamente porque es complicado, ¿verdad? Vean que todo este hardware no es de gratis, ¿verdad? Hay que invertir en eso. Entonces, el método de SBSC es un método que, aunque es relativamente fácil de generar, la recepción es complicada. Y eso va a ser importante pues, cuando comparemos
con otros métodos como el que veremos la próxima vez. Pero eso quedará más adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces yo creo que podemos cerrar hoy acá. Vayan estudiando, ¿verdad? No lo dejen de lado y nos estaríamos hablando de la próxima clase, la próxima semana. Entonces, que estén muy bien, se cuidan. Hasta luego. Bueno, gracias, profe. Bueno, profe. gracias. Gracias a Profe, ustedes. Ya, profe. Cuidado, Sí. profe, gracias. Bueno, profe, chao. gracias. Pura vida. ¿cuándo falta la exámenes? Es para ¿Cuántas semanas más? Ajá, 3 semanas. 3 semanas. ¿Y qué días son? Sábado, Sábado, la primera el entonces. 1 de octubre, sí. Ok, ok. Sí, Y acá, como 1 de que entra, octubre. todavía no, sí, todavía no visto, ¿verdad? No visto hasta ahí. Sí, todavía falta. Entra hasta un tema que se llama el receptor superheterodín. Todavía Ah, no hemos llegado ahí. y tiene teoría en el examen o no? Sí, sí tiene teoría. También tiene teoría. Ah, bueno, está bien, Está profe. bien. Bueno, Bueno, gracias. bueno, hasta luego.